Entonces, se vuelve sumamente importante, creo yo, de una trascendencia innegable, la responsabilidad de congregarnos para estos propósitos sanos, porque la motivación es totalmente sana, en el sentido de escudriñar en la palabra de Dios e inquirir en el corazón de Dios cuál es su voluntad. Amén. Creo que eso es fundamental. Más que proyectar la imagen de una asociación de ministros, es creo yo, el deseo de nuestro corazón, poder interpretar el deseo del corazón de Dios. Yo quiero apoyarme tal vez escribiendo algunas cosas en la pizarra y voy a poner el tema general de este retiro, y se planteó de esta manera: la iglesia y el reino. Desde mi perspectiva personal, considero que es una necesidad apremiante que los ministros de Dios nos ocupemos a estudiar y a inquirir en el corazón de Dios, como dije antes, para poder trasladar a las ovejas que nos han sido confiadas toda la información, bueno, en este caso no la información, sino la instrucción necesaria para su crecimiento y para su desarrollo. Y cuando se planteó el tema, se hace, como lo dije en un principio, muy amplio, es muy extenso, pero de una actualidad que creo yo nos debe llamar a una reflexión muy profunda, porque desde mi perspectiva, como lo dije antes, por supuesto con sustento bíblico, uno puede ver, hermano, cómo dentro de la iglesia, es decir, dentro del cuerpo de Cristo, se copian ciertos modelos. Algunas veces creo con un poquito de desconocimiento, no pretendo ser juez de nada, solamente exponer lo que creo ver. Algunas otras veces con un poquito de ingenuidad, dentro de las congregaciones se copian ciertos modelos y eso se vuelve un poco peligroso si nosotros en primer lugar no sabemos en cuál de los dos tiempos debemos ubicarnos. Decía hermano Iván en su exposición, él le llamó las fases del reino y expuso todos esos aspectos tan interesantes, cada uno de ellos, creo yo, muy necesario de ser estudiado profundamente para poder extraer la mayor riqueza. Pero entre las preguntas e inquietudes que se plantearon, se hacía, por ejemplo, hermano Néstor planteaba una inquietud sobre una temática, ¿verdad? El reino ya, que es un movimiento doctrinal que así como tiene aristas muy visibles, aristas grotescas que uno puede señalar como la doctrina de la prosperidad, también tiene algunas otras facetas que pasan un poco más desapercibidas, mas no por eso menos peligrosas. Y para entrar un poquito en materia, yo quisiera partir de un texto de la Escritura en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, los versos del 14 al 18. Quizás es un poquito extensa la lectura, pero es el deseo de mi corazón que esto nos ponga un panorama, ¿verdad? Que nuestro pensamiento, nuestro corazón arme un contexto. Y dice, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, está hablando de la venida del día del Señor en los versos anteriores, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. O sea, tres aspectos que sin lugar a dudas el Señor Jesucristo va a examinar en aquellos a los cuales Él se les va a manifestar. Creo, hermano, lo digo con sinceridad, somos herederos de un caudal doctrinal precioso que el Señor diera en su debido momento a quien fuera su siervo por aquellos años en los que tuvimos la bendición de ser ministrados y de ser instruidos, ¿verdad? Y dentro de todo eso aprendimos un punto, creo yo, fundamental de la enseñanza bíblica,
y es acerca de las parucías, de lo cual yo no voy a hacer tema ahora, solamente lo quiero citar como una referencia. Pero tenemos, creo yo, en común el saber, el entender y creer firmemente que el Señor Jesucristo se mostrará de una manera personal a aquellos cristianos que reúnan las características o los requisitos, sería quizá más en este caso, que hayan sido establecidos no en la tierra, sino desde el cielo. Y dice, esta parte dice que cuando el Señor se manifieste, dice, debemos procurar ser hallados, es decir, una condición, un estado, ¿verdad? La primera característica que menciona es la paz, y eso lo refrenda Hebreos 12, ¿verdad? Dice, ¿cómo es que dice Hebreos 12, el famoso pasaje de la paz? Dice, buscad la paz y la santidad. De alguna manera la santidad es consecuencia de la paz. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Luego dice, sin mancha, y luego dice, irreprensibles. Termino de leer y luego regreso al punto donde yo me quiero ubicar. Verso 15 dice, considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Verso 16, asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, es decir, de la temática que ha sido enfocada en los versos anteriores, ¿verdad? Tanto lo que tiene que ver con el verso 14, como la venida del día del Señor y todo lo que está en el contexto. Luego dice, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen. Aquí es donde quiero empezar a poner un poquito de énfasis. Luego dice, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, es decir, hombres sin principios, hombres sin ética, hombres sin moral, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus preciosas manos, sabiendo que en tu corazón, Señor, tienes pensamientos de bien para nosotros. Por tu Espíritu Santo, toma el control de este ambiente, de este lugar, de este tiempo, nuestra mente y nuestro corazón, principalmente el control de mi mente y mi boca, Señor, para que al hablar, hable de parte tuya, lo que tú quieres decir, Señor. No nuestro plan, no nuestro proyecto, nuestro bosquejo ni nuestro tema, sino lo que tú nos quieras decir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces le decía, hermano, que un aspecto muy importante para nosotros como cristianos de este tiempo, y tal vez voy a darle un poco más el énfasis ministerial porque es el carácter de la actividad, es sumamente importante como ministros saber si somos ministros de la iglesia o ministros del reino. Eso podrá sonar un poquito, como le dijera yo, algo así como fuera de sí, ¿no? Algo así, pero es obvio pues que estamos en la iglesia y somos ministros de la iglesia. Pero resulta, hermano, que a nosotros nos define como ministros de la iglesia o ministros del reino la doctrina que prediquemos. Porque resulta que la iglesia tiene su doctrina, así como también el reino tiene su doctrina. Y solamente refiriendo, por lo que hermano Iván nos explicaba de las fases, hermano, la Biblia nos enseña a nosotros que cada vez que Dios hace una operación, deja dos saldos: un saldo de salvos y un saldo de perdidos. Más allá de distinciones de carácter cultural, económico, social, político, racial,
más allá de cualquier otra barrera natural, cada vez que Dios hace una operación, quedan dos saldos: un saldo de salvos y un saldo de perdidos. La doctrina de la iglesia la encontramos nosotros en la Escritura, expresada de esta manera por aquel que fuera constituido como el perito arquitecto de la misma, y le llama el Evangelio de la Gracia. Y por supuesto que también existe en la Escritura la evidencia del Evangelio del Reino. Pero otro detalle, hermanos, sumamente importante es entender que la iglesia y el reino no coinciden en el mismo espacio y tiempo para ser el medio de salvación de Dios. Cuando nosotros sabemos la operación de Dios, el trabajo de Dios como reino, ¿cuál era en sí el objetivo? Que esto se vuelve sumamente importante y es quizá al aspecto que yo quiero darle más énfasis. Y es, hermano, que el deseo de Dios es salvar. Ese es el motor de la voluntad de Dios, la salvación. Cuando Adán pecó y empezó a marcarse la separación entre Dios y el hombre, la Biblia dice que cuando el pecado entra en una criatura, ese pecado produce un proceso invasivo. Hoy en día lo vemos, creo yo, ilustrado con experiencias muy recientes y lamentables, pero también de un carácter bíblico muy profundo, ¿verdad? Como es ese famoso virus del ébola, que ya está creando tanto pánico. Pero lo que quiero ilustrar de eso nada más es solamente el hecho que así como un virus hace un proceso invasivo, porque basta con que un solo bichito de esos entre en una persona y se propaga por todo su ser, y tenemos la evidencia de lo incontrolable que puede llegar a ser. De la misma manera, dice el apóstol Pablo que cuando el pecado entra en la persona, se irradia en todo su ser. Él lo dijo de esta manera, dijo: cuando la ley señaló al pecado, ¿qué hizo el pecado? El pecado no se retrajo, el pecado no se avergonzó, el pecado no se sintió descubierto, sino, dice la Biblia, se abundó el pecado. Y cuando el pecado se abundó, el hombre quedó literalmente incapacitado, imposibilitado de salir de aquella condición. Y déjeme ponerle un poquito de imaginación al asunto. El Señor Dios Todopoderoso veía cómo su criatura, una, creo yo, criatura de características muy especiales para él, el pecado abría una brecha muy grande entre él y su criatura. Por eso, mientras el hombre se separaba, mientras Adán estaba siendo víctima de aquella invasión por el pecado, logró escuchar las palabras de Dios, la promesa de la salvación, el Génesis 3:15. Hermano, probablemente Adán vivió los 900 y tantos años que vivió esperando ver el cumplimiento de la promesa de la salvación, la promesa de su restauración. Sin embargo, ahora nosotros que lo vemos en retrospectiva, sabemos que eso no sucedió en su tiempo, sino que él durmió, como dice la carta a los Hebreos, con una esperanza en su corazón. Pero luego viene la palabra, y cuando el Señor Jesucristo está en la casa de Zaqueo, después de ese pasaje tan precioso del sicómoro y todo lo que creo yo que sabemos y conocemos, el Señor Jesucristo dijo unas palabras muy poderosas que definen la razón por la cual el Dios eterno se hizo hombre. Y dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el motor de la voluntad de Dios es salvar. Pero cuando nosotros hablamos de esa salvación en estos dos aspectos, tenemos que entender que son mecanismos que Dios ha usado o ha tratado de usar para producir salvos, para producir salvación. Es decir, el reino, la doctrina del reino, el evangelio del reino en sí no era establecer una estructura de rey y todo lo que sabemos. Tenemos las semblanzas preciosas, la promesa de Dios a David en Salomón, el mismo ejemplo del propio David, el esplendor de Salomón y toda esa doctrina muy preciosa. Pero ¿cuál era el objetivo de Dios con ese evangelio? Producir salvos. Ese es el objetivo de Dios.
Ahora, resulta que cuando está en operación este evangelio y nosotros encontramos que de esto vino el Señor Jesucristo a predicar, fue lo primero que se predicó, ¿verdad? Ese evangelio, el hermano Iván lo presentaba como una de las facetas del reino. Y luego él habló, el hermano Iván habló y dijo el reino oculto, que tiene que ver con esta otra parte que yo le estoy bosquejando acá. Entonces el objetivo de Dios era proveerle al hombre las herramientas espirituales necesarias para que él se pudiera salvar. Resulta, como bien lo testifica la Escritura, que por esa doctrina ninguno pudo alcanzar el beneplácito ni la complacencia del corazón de Dios, excepto uno. Amén. Pero luego dice la Escritura, la ley, y eso lo encuentro en la Escritura, dice, la ley produce muerte. Pero el objetivo de Dios no era producir muerte. Y el apóstol Pablo dedica mucho tiempo en la Escritura a demostrarnos por qué razón fue que, si el propósito de Dios era salvar, produjo todo lo contrario. Y nos identifica algunos aspectos muy interesantes que, si lo considero pertinente, yo lo voy a ir mencionando a lo largo de la exposición. Entonces resulta que lo que Dios propuso como herramienta de salvación, lo que empezó a producir fue una gran cantidad de muertos espirituales. El apóstol Pablo mismo dice, porque yo no hubiera sabido que la codicia era pecado si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás, porque donde no hay ley no se puede imputar pecado. Y entonces vino el Señor e hizo una operación maravillosa, preciosa, hermosa, gloriosa para nosotros. Y ante la ineficacia y la ineficiencia, por las razones que se pueden encontrar en la Escritura, por las cuales falló esta operación, el Señor puso una pausa en este evangelio y abrió lo que nosotros tenemos como, ¿qué decirlo?, nuestro medio de salvación, el evangelio de la gracia. Y la forma de salvación es totalmente distinta. ¿Por qué razón? Porque acá, para ser salvo, hay que hacer obras. Acá, para ser salvo, solo hay que creer. O lo que nosotros enseñamos, predicamos y traducimos como la fe. Y a veces, hermano, pienso que por habernos puesto tan fácil el camino, no lo valoramos como lo deberíamos de valorar. Y otro aspecto importante, hermano, es que dentro de todo esto, cuando el Señor pone la pausa, porque este evangelio del reino se va a reactivar, nosotros encontramos en la Escritura que dice, y este evangelio del reino será predicado. Amén. Pero ¿cuándo se continuará con esa predicación? Cuando se haya cerrado el tiempo de la gracia, porque la gracia tiene un principio y tiene un final. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo número 28, si usted me acompaña, el apóstol Pablo, estando en su condición de prisionero, dice la Escritura que era visitado por muchos judíos que venían a él para escuchar su enseñanza. Estoy en el verso 23 del capítulo 28. Dice, y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número judíos a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, obviamente como el rey del reino de Dios, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta. Y aquí viene un poco la respuesta a la pregunta que hacía hermano Víctor, diciendo,
ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus ojos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Y luego viene un tremendo acto de fe divina. Ellos, dijo Pablo, sí oirán. Hermano, en este momento está teniendo lugar una cosa asombrosa. Fíjese que por la autoridad de Dios en Pablo como ministro de Dios, él está poniendo pausa, él está poniendo esta pausa, no de su propio criterio ni de su propia voluntad. Pero él dice, tengo ante mis ojos el testimonio que para ustedes esto se cerró. Ahora vamos a abrir, ahora Dios va a abrir la salvación no a los judíos, sino a los gentiles. ¿Me doy a entender, hermano? Ahora dijo el Señor, dijo Pablo, o el Señor por la boca de Pablo, esta salvación, y dice, ellos sí van a oír. Sigue diciendo, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Luego viene la ampliación de lo que dice acá, y Pablo se quedó por 2 años, 2 años enteros, en la habitación que alquilaba, y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Entonces, hermano, lo que nosotros encontramos, fíjese, es cómo viene el apóstol Pablo y con la total autoridad apostólica que tiene, marca el inicio de lo que más adelante él le llamó mi evangelio. Pero no es que él estuviera presentando su propio modelo de salvación, sino que Dios a él le reveló cómo sería ahora la forma de salvación. Y hermano, es de entender, creo yo, lo difícil que ha de haber sido aún para Pablo asimilar una forma de salvación distinta. ¿Por qué razón? Porque él tenía esta doctrina. Y hermano, yo no sé cómo será la experiencia de algunos otros. Yo tuve la gran bendición, hermano, que desde el día que yo me convertí a Cristo, la doctrina que oí es la doctrina que me sostiene hasta el día de hoy. Yo no migré de otra denominación, no migré de otro movimiento atraído por la doctrina, sino que esta doctrina, la doctrina que creo yo sí hoy se ha tomado como tarea personal seguirla difundiendo y divulgando, es la doctrina que conozco. Pero a veces trato de pensar, de hecho conozco un caso de gente que tiene otra doctrina y luego trata de asimilar con testimonio de Dios de cuál es la doctrina sana, de asimilar una nueva forma de doctrina. Y recuerdo que decía una de las expresiones del apóstol Ríos, él decía, es que hay que cambiar el cassette. Yo no mucho entendía eso porque yo no tenía cassette anterior. Pero no cabe duda que a él se le acercaban con preguntas, con inquietudes, con ideas de qué pasa con esta otra base doctrinal. No en los ejemplos que estoy mencionando, sino citando ahora lo que le decía, cuando Pablo, hermano, tuvo que hacer una reingeniería de la doctrina que él conocía. Porque si a él le preguntaban, hermano Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues guarda todo lo que dice la ley, haz todas las obras que dice la ley, presenta tus corderitos, presenta tus cabritos, presenta tus machos cabríos, presenta tus cereales, tienes que subir 3 veces a Jerusalén en el año, y esa era su doctrina. Por eso el Señor lo apartó para reprogramarlo y convertirlo en el perito arquitecto de la iglesia. Porque lo que el Señor le reveló es que Dios se había dispuesto a abrir una nueva forma para traer la salvación a los hombres. Resultó que acá, por mucho que se esforzaran, y ningún hombre logró alcanzar la salvación. Entonces el Señor la hizo accesible en esta otra forma. ¿Me doy a entender, hermano? Bueno, entonces, hermano, de esto nosotros desprendemos 2 cosas
que hoy en día están en un choque, algunas veces muy frontal, algunas otras veces muy agazapado, muy disimulado, que es el choque de la doctrina del reino con el choque de la doctrina de la gracia. Lo llamativo es, hermano, a veces escuchar cómo se usan argumentos de la doctrina del reino para enseñarlos dentro del evangelio de la gracia, y se vuelve sumamente peligroso. ¿Por qué razón? Porque de este lado hay aspectos que son muy interesantes, sobre todo aquellos aspectos que tienen que ver con la explotación o la magnificación del poder humano. Es decir, cómo producir, cómo hacer que el hombre explote su potencial. Y eso lleva a muchas definiciones, hermano, algunas sumamente peligrosas, ¿verdad? Pero que suenan muy llamativas, que suenan muy interesantes. Hermano Néstor hacía una observación, un comentario cuando se expuso el tema anterior, y él dijo si se iba a tocar algo acerca del reino ya. Probablemente algunos de los hermanos que van a exponer más adelante traerán conocimiento acerca de esto, que ya dentro de CIME se estudió en 3 estudios consecutivos, tratando de por lo menos captar o tomar lo que nos pudiera quedar necesario para nuestro conocimiento. Pero hermano, hoy en día esta doctrina, este solo es un ejemplo de esto, porque hay otros más. Esta doctrina es la que está acarreando multitudes. Esa doctrina que tiene que ver con el reino, con el poder, la explotación de la personalidad humana, que tiene que ver, hermano, con un poder usurpado, como es el poder de Dios, que llama las cosas que no son como si ya fueran. Sobre ese principio, hermano, hay ciertos modelos de motivación, ciertos modelos de instrucción, que le digo, como interesantes, suenan muy interesantes. Sin embargo, nosotros tenemos que preguntarnos cuál es la doctrina que nos compete a nosotros. ¿Cuál es la doctrina en la cual nosotros somos alcanzados, en la cual nosotros somos bendecidos, en la cual nosotros somos salvos? Y creo, hermano, que no necesita de un esfuerzo muy grande saber nosotros que la doctrina que nos compete es la doctrina de la gracia, porque lo dice la Escritura. Para eso quedaron escritas las cartas apostólicas, las de Pablo, las de Juan, la de Judas, las de Pedro, la de Santiago. Para eso quedó toda esa información, para que nosotros, hermano, tengamos la doctrina correcta. ¿Por qué? Bueno, ahora quiero regresar un poquito al pasaje que yo le mencionaba en el verso 14 de la segunda carta de Pedro, en el capítulo número 3. Dice la Biblia, y lo dice la Biblia, y recalco y hago el énfasis, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que 3 aspectos el Señor va a examinar: nuestro estado con respecto a la paz, nuestra condición espiritual con respecto a la mancha, y nuestra condición espiritual con respecto a ser irreprensibles. Ahora, la mancha y la irreprensibilidad, hermano, creo yo que tienen mucho que ver con la doctrina. Hoy en día, hermano, un cristiano, para estar en una condición espiritual no agradable a los ojos de Dios, no tiene necesariamente que irse al mundo, no tiene que dejar de ir a la iglesia, solo tiene que abrazar una doctrina equivocada. Y eso lo enseña la Escritura, principalmente en el mensaje a las 7 iglesias, en el libro de Apocalipsis. Un cristiano, para no agradar el corazón de Dios, hoy no tiene que regresar a la posilga, no tiene que caer en inmoralidades, no tiene que afectar su ética. Solo es necesario que abrace una doctrina equivocada. Ahora, hermano, ¿qué hace legítima una doctrina? Yo creo que ese es un trabajo, como lo dije más temprano, ese es un trabajo muy delicado, es un trabajo complicado, y creo que es un trabajo de mucha responsabilidad para aquellos que hemos sido puestos por Dios a la cabeza de un rebaño, a la cabeza de una grey.
¿Por qué razón? Porque nuestro trabajo es proveer a las ovejas las herramientas necesarias para que alcancen la salvación dentro del pacto donde Dios le colocó. Yo voy a colocar acá algunas otras ideas que son importantes, las considero, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el reino tiene su pacto y la gracia también tiene su pacto. Por eso es que uno ve en la Biblia que se habla de dos pactos. Y no solamente cada una de las dos tiene su pacto, sino que tiene algunas otras cosas que son sumamente importantes, como dije en un principio, de ir poniéndole nosotros el debido cuidado. Ahora, quiero tomar un texto de la Escritura en en el Evangelio de Juan, capítulo número 15, verso número 10. Unas palabras que dijo el Señor Jesucristo, que considero yo, hermanos, definen lo que pasa hoy en la iglesia. Si tiene usted la cita conmigo, Juan 15:10. Dice Jesús. Tal vez me gustaría hacer un poquito de ubicación contextual de esto. Hermano, esta fue la doctrina que Jesús habló horas antes de morir. Después de estas enseñanzas, desde el capítulo número 13 hasta el capítulo número 17, Jesús ya no fue visto públicamente, sino que en el capítulo 13 Jesús se recluyó con los 12 para tomar en aquellos días lo que era la Pascua. Y él dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. Luego habló y enseñó el Señor doctrina que oyeron solamente esos 12. Judas solo hasta cierta parte, luego ya va afuera y ya no oyó alguna otra cosa. ¿Qué es lo que le trato de decir? Hermano, Jesús sabe que las horas que le quedan para estar en la tierra son muy pocas. Por consiguiente, sus palabras, si él había sido total y absolutamente responsable todo el tiempo anterior a este momento, ahora esto cobraba todavía mucha mayor relevancia. No sé si me explico. Se trata usted de imaginar la atmósfera, el ambiente que se formó en aquel momento, y en ese ambiente, hermano, Jesús enseña esto, y en el verso número 10 del capítulo 15 dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Dos sistemas de leyes, dos sistemas de mandamientos. ¿Me explico? Los mandamientos del Padre y los mandamientos del Hijo. ¿Qué hace la diferencia? ¿Será acaso que Cristo estaba planteando su propia teología? ¿Tenía acaso el Señor Jesucristo el deseo y el interés de marcar una línea de distancia y de divorcio de los propósitos de Dios, de sus propios propósitos? No. ¿Sabe qué era lo que estaba sucediendo ahí? Ahora podemos ubicar nosotros acá, así esto. A esto pertenecen los mandamientos del Padre. Y acá los mandamientos del Hijo. Habéis oído que se os dijo, mas yo os digo. ¿Me explico, hermano? Ahora fíjese qué interesante es esto, porque uno podría pensar que entonces existe o se puede plantear una rivalidad, pero no existe tal situación, sino que acá, hermano, en la frontera se da este acto maravilloso que luego Pablo vino, lo habló en Hechos 28, abrió para gentilidad, y hermano, de esto se desprende una gran cantidad de situaciones sumamente interesantes. Y yo le voy a pedir que usted me acompañe al capítulo número 9 de la carta a los Hebreos. Quiero hacer una aclaración necesaria, creo yo, porque
Usted sabe que la carta a los Hebreos es una carta que tiene un punto polémico, ¿verdad? Y es acerca de su autoría. Existen varias corrientes de pensamiento, pero tal vez lo importante y hacia donde yo quiero llevar mi comentario es que hay pensadores que dicen que la carta a los Hebreos no la escribió el apóstol Pablo. Yo personalmente creo que sí, y tengo mis propias razones para creerlo de esa manera, pero vamos a ir al punto que me interesa. Capítulo número 9, carta a los Hebreos. Perdón, solo permítame un segundito. Es en el 7, primero es en el 7. Verso número 12. 7:12. Lo que trato de decir con esto, hermano, es un punto que me interesa. Obviamente no se dispone de todo el tiempo para poder respaldar ciertas cosas. Lo que le quiero decir, hermano, es que es muy peligroso en el ámbito espiritual cuando un salvo por doctrina se cambia de pacto. ¿Me explico? Es sumamente peligroso, porque hay algo que le da vida a los dos pactos y es la obediencia. Por eso dijo Cristo: el que guarda, es decir, el que obedece, el que pone en práctica lo que yo le mando, permanecerá en mi amor. Así como yo obedecí, guardé o puse en práctica lo que el Padre me mandó y permanecí en su amor. Bueno, dice la Biblia en Hebreos capítulo número 7 y verso número 12. Algunas cosas, hermano, yo no las amplío más porque sé que ustedes son hombres de Biblia, sé que son hombres que estudian la Escritura, que leen la Escritura. Dice: porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio en la ley. ¿Me explico? Hermano, ¿cuándo se operó el cambio en el sacerdocio? Dice la Biblia, acerca de la tribu de Judá, dice: nada se dijo de sacerdocio. Sin embargo, nuestro Señor viene de la tribu de Judá. Entonces hubo un cambio en el sacerdocio, se cambió la puerta de entrada. Ya Jesús no entró directamente por la casa de Leví para no darle continuidad al sacerdocio arónico, sino que entra por la casa de Judá para inaugurar el ejercicio espiritual del sacerdocio melquisédico. ¿Me explico? Entonces, en ese momento, fíjese, se opera un cambio en la función sacerdotal. Y lo que está diciendo, yo hacía la aclaración antes porque siempre que leo Hebreos digo Pablo, por eso hacía la aclaración. Pero lo que está diciendo Hebreos dice: cuando hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente, es decir, no queda a discreción, sino que es una necesidad. Fíjese, es una necesidad dentro del mundo espiritual. ¿Necesidad en qué sentido? La necesidad de que se implementen las herramientas necesarias para que la operación de Dios siga produciendo salvos. Y eso, hermano, creo yo ha sido una de las cosas maravillosas que cada uno de nosotros hemos experimentado, porque cuando oímos la palabra del Evangelio, la predicación del Evangelio y la creímos, pudimos vivir en nuestra experiencia personal lo que es ser un salvo, lo que es ser un hijo de Dios. Ahora, dice el texto, cuando se cambia el sacerdocio, ¿y quién cambió el sacerdocio? Lo cambió Dios. Necesariamente, dice, ocurre también un cambio en la ley. Esto de ley podemos traducirlo como instrucción, ¿verdad? Y la instrucción la podemos desplegar en preceptos, en estatutos, en mandamientos, es decir, es una diversidad. A mí me gusta solamente categorizar dos, porque solo así me lo explico mejor a mí y lo logro explicar también un poco mejor. Pero lo que está diciendo entonces acá la escritura es esto que ocurrió acá. Mire, cuando se cambió el sacerdocio, dice, porque si Cristo hubiera sido de la tribu de Leví, dice, ni siquiera en la tierra él no sería sacerdote, dice, ¿ya? Porque aquí abajo están los que ofrecen sacrificios, bueno, y lo que usted sabe. Entonces, hermano, cuando el Señor decidió, y eso por razones que nos explica también el Hebreos 10, cuando el Señor decidió que el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, entrara por una puerta distinta a la puerta de Leví, hubo cambio en el sacerdocio.
necesariamente ocurre un cambio en la ley. Es decir, la esencia de los mandamientos, hermanos, sigue siendo la misma. ¿Qué fue lo que ocurrió en el cambio? En el cambio, lo que se vino a operar, hermano, fue un cambio de dimensión. Y se operó en 3 sentidos. Se pasó de lo natural a lo espiritual. Se pasó de lo externo a lo interno. Y se pasó de las cosas inferiores a las cosas superiores. Usando algunos ejemplos, viene el Señor y dice, tratando de englobar todos los casos en una ilustración, ¿verdad? Hermano, antes, fíjese, en este pacto, en este evangelio, porque siempre ha habido evangelio, para que una persona fuera considerada culpable, ¿qué era necesario? Que hubiera testigos. Si alguien no era visto haciendo su marrullería, todo pasaba desapercibido. Pero si había 2 o más testigos, entonces el individuo era llevado a juicio. Y la sentencia la conocemos. Una vez era encontrado culpable, ¿cuál era la sentencia? Lapidación, la muerte. Pero era necesario que hubiera testigos. Ahora, hermano, ¿cómo es en el Evangelio de la Gracia? Para ser uno considerado culpable, ¿hay necesidad de testigos? No. Mire el cambio. Vino de afuera hacia adentro. Hermano, ahora no hay necesidad que haya gente que señale, que haya testigos. El Espíritu Santo da testimonio, hermano, cuando uno se cruzó la línea. ¿Me explico? Entonces eso pone, fíjese, un poquito más delicado el proceso. ¿Por qué? Porque el pecado se abunda. Y entonces cuando Dios vio que el pecado se abundaba y se abundaba y se crecía, dijo Dios, pero lo que nadie sabe es que yo tengo aquí la gracia. Y cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Me explico? Porque entonces, hermano, fíjese, ya dentro de este proceso que estamos nosotros acá, hermano, no es necesario que haya testigos. Y el Señor lo dijo con toda claridad, ¿verdad? Dijo, no hay necesidad de que nadie te mire. Tu Padre ve en lo secreto. David, que entendió esto mucho tiempo antes, dijo, Señor, ¿a dónde puedo ir yo que tú no me encuentres? Recuerdo las palabras de un hombre de Dios hace muchos años atrás, que en una predicación dijo esto: hermanos, digo, tienen libertad para pecar. Vayan y pequen con toda libertad. Dijo, no se detengan, denle rienda suelta a sus impulsos. Solo preocúpense de una cosa, dijo, que Dios no los mire. Estaba difícil, ¿verdad? Que Dios no los viera. Entonces, hermano, en cada una de estas 2 vertientes, haciendo referencia al tema, la iglesia, el tiempo de la iglesia, porque estamos en tiempo de iglesia, no estamos en tiempo de reino. Por eso lo peligroso de prestar doctrina al otro proceso. Y no quiero entrar en ejemplos, hermano, pero hoy en día, hermano, los medios de comunicación, la televisión, la radio, están saturados de muchas enseñanzas ilegítimas. ¿Por qué son ilegítimas? Porque el pastor Alex Hernández dice que son ilegítimas. No, porque su sistema legal no es el correcto. Hermano, ¿qué es nuestra doctrina? Bueno, nuestra doctrina es nuestro conjunto de creencias. ¿Y en qué se debe basar para ser legítima?
debe tener un sustento legal. Hermano, ¿por qué las leyes de un país son legítimas? Cuando tienen un sustento legal. Si no hay un sustento legal, por ejemplo, en nuestro caso es la Constitución de la República, que hace legítimo o ilegítimo determinadas acciones. Hace un tiempo atrás, se ha dicho de mucho tiempo, pero hace un tiempo atrás volvió a surgir la necesidad de reformar la Constitución, porque dice, hay delitos que hoy en día ya nadie podría cometer. Por citar un ejemplo, o sea, esto se me ocurre ahora que se lo estoy diciendo, ¿verdad? Si alguien muere atropellado por un burro, ya nadie se mueve en burro ahora, pues ahora son vehículos. Entonces, en la vida natural, fíjese cómo ciertas cosas van quedando obsoletas, fuera de tiempo. Pero lo que trato de decirle es, hermano, una doctrina para ser legítima tiene que estar sustentada en el sistema legal correcto. No sé si me doy a entender. Cuando uno como pastor, hermano, predica a la iglesia, predica a las ovejas, lo que uno le está enseñando con la doctrina es cómo esa oveja tiene que vivir. Eso es lo que le está diciendo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, haciendo énfasis en la doctrina que sustentamos, hermano, al menos yo como pastor me siento muy comprometido de enseñarle a la iglesia la doctrina correcta para que sean arrebatados. Seguimos creyendo en el arrebatamiento, ¿verdad? Bueno, entonces yo como pastor les tengo que decir a ellos qué tienen que hacer para calificar por el rapto. ¿Me explico? No se van a ir porque yo decrete que se van en el rapto. Sino que ellos van a ser examinados. ¿Leyó el texto que leímos de Pedro? Dice, procurad ser hallados en paz, sin mancha e irreprensibles. Pero hermano, no hay una sola oveja en nuestras congregaciones, ni siquiera el pastor que no esté manchado. Ni pastor u oveja que no esté corrompido en algo. Y lo que necesitamos es conocer cuáles son los mecanismos de limpieza, cuáles son los mecanismos de purificación. Porque cuando el Señor venga no nos va a preguntar cuánto sabemos, va a examinar, ¿estás en paz con todos? Y hermano, usted sabe que eso es algo bien difícil. Hermano, es un reto grande. Mire, el contencioso, el que se mete en problema con todos, probablemente no regresó a la posilga, no regresó a la borrachera, no regresó al vicio, no regresó a todo eso. Pero anda sembrando discordia entre hermanos. Y eso va a ser examinado, dice la Biblia. De tal manera, hermano, que entonces, para ir ya cerrando con algunas conclusiones, la doctrina nos tiene que proveer a nosotros los mecanismos para poder limpiarnos. En la doctrina del reino, en el pacto anterior, en los mandamientos del Padre, ¿cuál era la forma de limpiarse? Bueno, si hiciste esto, trae una ovejita. Si hiciste tal cosa, trae un corderito. Si hiciste tal otra cosa, vas a tener que traer esta ofrenda. Y usted puede leer en la Escritura, principalmente en el libro de Levítico, todos los mecanismos de purificación y limpieza. Como aquella famosa agua de la becerra que le hinchaba el vientre a las mujeres cuando eran encontradas que habían mentido. ¿Se recuerda de esos pasajes, verdad? Que se sacrificaba la famosa vaca alazana, de las cenizas se le echaban al agua, la mujer bebía el agua y si estaba mintiendo se le inflaba. Hermano, eso pasaba inmediatamente. ¿Por qué hoy no pasa eso? Y nosotros no podemos, hermano, traer aquella herramienta de limpieza y poner hoy a las hermanas, porque como allá solo las hermanas eran culpables, ¿verdad? Poner a las hermanas que beban agua a ver si se les infla la barriga. Pero hermano, usted sabe que hay cristianos hoy en día que han regresado a sacrificar corderos. Están usando herramientas de limpieza de este sistema legal en esto. Y eso no es legítimo. Porque en nuestro pacto, en nuestro sistema legal, una sola víctima fue necesaria para el perdón de todos los pecados. O sea, mire la magnificación que se dio. Entonces, hermano, eso nos lleva a nosotros, creo yo, a la responsabilidad de escudriñar, hermano, la legitimidad de la doctrina.
Yo lo voy a decir así de manera muy general, al menos yo de manera personal, hermano, lo tengo como un reto. Y todavía mucho más cuando me doy cuenta, hermano, cómo en el ambiente se oyen muchas cosas, se oyen ciertas enseñanzas que carecen, no así que carecen. ¿Sabe cuál es el problema? Dice, no, si eso está en la Biblia, sí, pero ¿a qué sistema legal pertenece? Porque dependiendo del sistema legal, así se hace o no legítimo. Y si nosotros enseñamos algo ilegítimo a las ovejitas van a hacer lo que nosotros les digamos y se van a querer limpiar de sus manchas y limpiar de sus contaminaciones con herramientas que no son las avaladas por el Señor. Porque hasta el día de hoy, hermano, sigue siendo, según lo que dice el pasaje, sigue siendo una necesidad, hermano, que nosotros como hijos de Dios nos limpiemos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Lo dice la Biblia, sin mancha e irreprensible. El Señor va a examinar, bueno, hay o no hay mancha en esta alma, hay o no hay corrupción en esta alma. Dice la Biblia, voy al capítulo número 9 para ir terminando, verso 8. Hermano, esto es algo que yo considero debe despertar mucho nuestra necesidad espiritual. Dice, ubicando en contexto, usted lo puede corroborar en el pasaje, que dentro de este pacto, dentro de este evangelio, dentro de esta doctrina, aquí, el Espíritu Santo intentaba dar un mensaje. ¿Lo lee conmigo? Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto. Hermano, cada vez que se acercaban los pecadores a los sacerdotes y se hacía todo aquel sacrificio, todo aquel ritual, todo aquel ceremonial, toda la liturgia que llevaba cada sacrificio, el Espíritu Santo quería dar a entender un mensaje, pero nadie lo entendió. ¿Sabe qué me preocupa a veces a mí? Que el Espíritu Santo nos quiera estar dando a entender algo y no lo estemos entendiendo. Tal vez ocupados por algunas otras cosas con toda la mejor intención del mundo. Pero dice, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, porque para esto se necesitaba hacer el cambio. En tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Esta es otra cosa importantísima acá. Estos mandamientos definen una forma de culto. Pasa en este lado, lo mismo pasa acá. La forma de culto. Lo leo ahora. Dice, el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Es decir, todos los que vinieron a esta forma de culto, hermano, ninguno se fue de haberse presentado delante de Dios, se fue con paz en su corazón. Porque más adelante dice la Biblia, en esa forma de culto, dice, lo que hay es un recordatorio permanente ¿de qué? De pecado. En esta forma de culto, hermanos, si lo vemos de esta manera, si lo vemos de esta forma, era una tortura psicológica, hermano. Nunca nadie fue perfeccionado en su conciencia, porque lo que había era un recordatorio permanente. Eres pecador, Señor, pero traje mi corderito y traje el mejor, lo examiné muy bien, hasta en dólares lo pagué, Señor, para que fuera de lo mejor. Pero no funciona, sigues estando manchado. Ahora, hermano, dice la Biblia que el que se acerca en esta forma de culto, ¿cómo se retira? Se retira justificado.
si el culto tiene los elementos necesarios para que los hijos de Dios se limpien y no para que se entretengan. Porque lamentablemente, hermano, muchas formas de culto hoy las ve uno y son de entretenimiento para las ovejas, más que de limpieza. Y usted sabe, hermano, que la carne le encanta eso, ¿verdad? La complacencia, la lisonja, la exaltación de su ego, de su personalidad. Al alma le encanta que se le digan cosas bonitas, hermano, pero no le gusta que se le señalen ni sus manchas ni sus corrupciones. Sigue diciendo el texto. Puesto, dice, ¿por qué aquello fue ineficaz? ¿Por qué aquella forma de culto fue ineficiente? Dice, puesto que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones, es decir, diversas formas de lavamientos ceremoniales y ordenanzas. ¿Para qué? Para el cuerpo. Aquí es lo que yo le trataba de explicar, cómo se saca de lo natural. Todo aquello tenía que ver solo con el cuerpo. No toques, no comas, no manipules, no hagas esto. Y luego dice algo que para mí me aclara mucho esto, perdón. Ya me va a regañar el pastor, ya mujer. Dice, puesto que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, fíjese, impuestas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Entonces todo esto, hermano, yo por espacio coloqué esto aquí, pero esto va al centro, esta parte aquí, si yo hiciera un bosquejo, iría aquí al centro, ¿verdad? Quiere decir, hermano, que todo esto son imposiciones. Y usted sabe, hermano, que en la imposición no hay entendimiento. Hay que hacerlo así, ¿por qué? Porque así hay que hacerlo. ¿Y qué se entiende? Poco o nada. Pero dice la Biblia, hermano, que había un tiempo en el que iban a ser reformadas las cosas. ¿Y quién es el reformador de las cosas? Cristo Jesús. Él fue el que vino y estableció, introdujo dentro de estos mandamientos las reformas necesarias para darle forma al evangelio de la gracia. Por esa razón, hermanos, que uno dice, nosotros somos salvos por fe, estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero algunos saben cómo lo entienden, que ya no tienen que obedecer mandamientos. Entonces tal cosa ya no es pecado, aquello otro no es pecado y eso otro no es pecado, porque se malinterpreta. Hermano, no es que nosotros no tengamos un compromiso, una responsabilidad ante el objetivo de Dios. Ahora, poniendo un poquito esto, una perspectiva un poco más alta, hermano, ¿en qué estaría pensando Dios cuando introdujo sus mandamientos? ¿En establecer estas imposiciones o Él ya estaba pensando en la gracia? Ya estaba pensando en la gracia. Si la Biblia dice que la tenía reservada desde antes de la fundación del mundo, un misterio oculto le llamó Pablo, por siglos, que cuando vino a ser manifestado, creó, hermano, por lo menos dentro de la comunidad judía, creó, hermano, todo aquel cisma de fe, todo aquel cisma de convicciones. Y usted recordará, y el libro de los Hechos, hermano, es tan puntual en señalar ciertos aspectos de las dificultades que hubo para asimilar la forma en la que Dios ahora iba a salvar. En primer lugar, hermano, que un judío reconociera que nosotros que somos gentiles, es decir, no venimos de un linaje judaico, podamos decir que Dios es nuestro Padre. Pero la Biblia dice que el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, cuando decimos que Él es nuestro Padre, no estamos usurpando ninguna calidad, sencillamente estamos diciendo una verdad. Pero para ellos la única forma de salvación era esta, y los únicos salvos eran ellos. Cuando el Señor introduce ahora este nuevo sistema legal, hermano, que es cierto, tiene una amplitud maravillosa, tiene una fuerza tremenda. ¿Cuál es la característica principal del Evangelio de la Gracia? Dice la Biblia, es la disposición de Dios
de pasar por alto todas las ofensas. Amén. En este proceso, Dios se dispuso y dijo: les perdono todo. Hermano, ¿no es esa la maravillosa oferta que nosotros oímos cuando venimos a Cristo? Que nos dice: mire, cree en Jesús, reciba a Jesús. Y hermano, uno todavía recita por lo menos las fechorías de las que no se siente tan mal. Dice: no, pero es que yo maté a 15 y hice aquello otro, ¿verdad? ¿Lo recuerda? ¿Y qué nos dice el que nos predica y el que nos habla de esa salvación? ¿Qué nos dice? No se preocupe, dice. Si ya todo eso el Señor se lo perdonó. Solo reciba a Jesús, ábrale su corazón y la sangre de Cristo le limpia de todos sus pecados. Hermanos, algunos arrancamos acá de pocilgas más hediondas que otros, pero al final pocilgas. ¿Me explico, hermano? Hermano, la Biblia dice homicidas, parricidas, matricidas, de todo tipo de delincuencia, hermano. De esos son nuestros orígenes. Yo me imagino que usted como yo, hermano, cuando recordamos nuestra vida pasada, hay cosas que uno no quisiera recordar por la vergüenza que le produce. Que uno dice: ay, no, qué feo aquello, ¿cómo era posible que yo hiciera tal cosa? ¿Verdad? Entonces vino Dios y dijo: nadie es capaz de alcanzar la satisfacción de mi corazón por lo que hace. Entonces mejor decido que se los voy a perdonar todo. Y nos hizo salvos por la gracia, salvos por la fe. Ahora, una vez introducidos en la gracia, tenemos que empezar a hacer obras que sean el testimonio y la evidencia de la fe que está en nuestro corazón. Es decir, que haya cambios. Hermano, yo creo que todos tenemos esta misma idea, pero hermano, uno a una persona, voy a decir tal vez en mi calidad de pastor, ¿verdad? Hermano, yo le creo a una persona cuando me dice: mire, yo ya acepté a Jesús. Se lo creo si le veo cambios. Si no le veo cambios, digo: este no ha nacido de nuevo. No sé si me doy a entender, hermano. Mire, hay gente que dice, hay gente que se ha acercado. El otro día me decía una persona, le digo: mire, pues de oír el evangelio y de oír la palabra, y me dice: ¿sabe qué pasa? Me dice que yo pienso y repienso eso de bautizarme. Dice: ¿por qué? Es que ya no me voy a poder echar mis traguitos, me dice. Mire cómo viniendo del mundo la gente tiene la idea que tiene que tener cambios. Porque, hermano, ese fue un mensaje que la iglesia evangélica lanzó por muchos años al mundo. Y tal vez hablando de nuestro contexto cultural aquí en Guatemala, hermano, la idea que se tenía: si es evangélico, ese ya no va a tomar, ese ya no va a hacer esto, ya no va a hacer lo otro. Era tan clásica la experiencia de los vecinos que uno sabía que se convertían en evangélicos, que uno los miraba todos los sábados ir abrazando los postes de toda la cuadra. De pronto uno los ve cambiar y van con la Biblia bajo el brazo. Decía: ese ya se hizo evangélico. En aquellos tiempos era más complicado. ¿Qué le trato de decir con esto? Hermano, la doctrina es la herramienta de Dios. No es la herramienta de un hombre, es la herramienta de Dios para que los salvos, dentro de la operación de Dios, den la medida que Dios espera. ¿En qué veo yo el peligro? Yo lo hice la aclaración más adelante, lo expongo como un pensamiento personal. Hermano, yo considero que la doctrina es vital para el desarrollo de un cristiano. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto, le dijo, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Porque entonces, hermano, si nosotros nos ubicamos en nuestro sistema legal correcto, la doctrina que extraigamos va a ser la doctrina correcta. Y si la doctrina es correcta, es legítima. Y si es legítima, quiere decir que va a producir los resultados que uno está buscando que produzca esa doctrina. Ahora, hoy en día, hermano, yo le dije, y voy terminando, hay un fenómeno que sería de enumerar muchas cosas, hermano. Hay un fenómeno de cristianos de este lado prestando doctrinas de este evangelio. Una, la más peligrosa que veo yo,
todas son peligrosas, pero esta la veo un sesgo más peligroso. Es la doctrina de hacer creer al hombre que él es un Dios, que por consiguiente lo que declara, lo que decreta y lo que pacta va a ocurrir. Peligrosísimo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, hermano, que Dios obra en salud y sanidad para su pueblo cuando su pueblo se humilla, ora y busca su rostro. No cuando hace un ejercicio verbal. Pero ¿de dónde parte eso? De aquí. Hermanos, la gran mayoría de doctrinas erróneas dentro de la iglesia hoy en día están fundamentadas en el Antiguo Testamento. Sé que surgirá la pregunta, entonces que ya no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento. Traté de explicar la conexión entre los dos. ¿Me explico? No digo que no, solo traté de explicar en qué sentido nosotros tenemos una responsabilidad. Pero luego, y termino con un pasaje del mismo apóstol Pedro, en la segunda carta, dice en el capítulo 2: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Mire, aquí Pablo está haciendo esta separación. Dijo, acá fueron falsos profetas. Aquí, ¿qué son, hermano? Falsos maestros. Pero la estrategia es la misma. La estrategia es la misma. Dice, los cuales encubiertamente. Hermanos, si apareciera alguien diciendo, miren, les voy a enseñar esta doctrina apóstata, pero yo se las voy a enseñar, el que quiera la toma. Nadie aparece así, ¿verdad? Dice encubiertamente, quiere decir tratando de presentarlo como genuino. Aquí podríamos hablar del engaño de la serpiente, la astucia y otro montón de aspectos muy interesantes. Los cuales, dice, encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, por eso le decía a las multitudes, hermano, acá está, mire, muchos, multitudes, hermano, seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, hermano, en resumen, lo que yo he pretendido aportar a las enseñanzas de este retiro, los hermanos traerán luz sobre muchas cosas muy interesantes más adelante, es lo importante de ubicarnos en la doctrina correcta. ¿Por qué razón? El tema general es la iglesia y el reino, pero cada uno de los dos tiene diferentes formas de gobierno porque tiene diferente forma de doctrina. ¿Compiten entre sí? No, es lo que traté de explicar. Cómo una con otra están conectadas, pero haciendo la aplicación correcta. ¿Y por qué lo considero importante? Bueno, lo considero importante, hermano, porque la Biblia dice que es importante. Le dijo Pablo a Timoteo, poniéndome en un solo punto: cuídate de la doctrina, porque haciendo eso, fíjese que la palabra que usa ahí es bien tremenda, hermano. Dice, haciendo esto, asegurarás la salvación para ti y para los que te escuchan. ¿Sabe a qué me lleva eso? A hacerme una pregunta. Entonces, hermano, nosotros no tenemos segura la salvación. La tenemos que asegurar. ¿Y cómo la aseguramos? Con la doctrina correcta. ¿Y cómo definimos una doctrina correcta? Si es una doctrina legítima. ¿Y qué hace legítima una doctrina? Que pertenezca al sistema legal que está en función en este momento. Hermano, yo creo que coincidimos en esto, esperaría que coincidiéramos en esto, pero entendemos que ¿qué mandamientos nos gobiernan a nosotros en este momento, hermano? Lo dijo Jesús, los mandamientos del Hijo. ¿Son diferentes? No, es lo mismo, solo que con la reforma que se implementó por causa del cambio del sacerdocio. Usted lee en la Biblia y va a encontrar que dice que una de las razones por las cuales este sistema legal falló, dice, es porque los sacerdotes se morían. Esa es una de las razones. ¿Por qué falló este
este procedimiento, ese sistema de salvación, ¿por qué falló? Dice, porque los sacerdotes se morían. ¿Por qué es eficiente este sistema? Porque nuestro sumo sacerdote no tiene principio de días, no tiene final de vida, sino que permanece sacerdote para siempre. Por eso esto es efectivo, y eso es lo que nosotros predicamos. Amén, hermano, y amén. Bueno, yo solamente quisiera pedirle que cierre sus ojos. Quiero hacer una oración en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo pueda ordenar, Señor, tu palabra en nuestro corazón, que lo que he expuesto, Padre Santo, tú lo acomodes en el corazón de tus hijos, que no haya, Señor, espacio para que una interpretación porque quizá no hilvané mis palabras correctamente, Señor, y no haya transmitido tu palabra como tú lo querías. Pero confío, Señor, que tu Espíritu hará tu obra y que tú darás testimonio. En el nombre de Jesús. Y por la bendición de estar congregados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como en este periodo de tiempo me tocó ser moderador y expositor, entonces no vamos a dar tiempo a preguntas, ¿verdad, hermano Iván? Quizá unas 2 o 3 preguntas a lo sumo, hermano. Estamos un poquito ya corridos con el tiempo por causa del inicio, ¿verdad? Pero creo que habrá unas 2 o 3 preguntas a lo sumo. Mejor si son aportaciones, decía hermano Iván, porque el que expone siempre le huye a las preguntas por los cañonazos, ¿verdad? Gloria a Dios. Siempre se expone. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Dios te hermanos. bendiga. Dios te bendiga, amado. Quisiera dejar 3 puntitos sobre la mesa. El primero es en Hechos capítulo 13. Pablo y Bernabé hablan a los judíos y les dice: por cuanto ustedes no se consideran dignos, dice el verso 46 de Hechos 13, a vosotros era necesario que os hablase primero, dice la palabra, pero como la desecharon y no se juzgan dignos, entonces nos vamos a los gentiles. Pero me llama mucho, ahí hay otro verso para apuntarlo del capítulo 28, de que el reino les será quitado. Pero me llama la atención Mateo 21, en la parábola de la viña arrendada, que dice el verso 43, por tanto os digo que el reino de Dios, Mateo 21, 43, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos. Amén. De él. Entonces veo que quitaron el reino a los judíos, y ahora el reino en el evangelio de la gracia, en la iglesia sería la única entidad sobre la tierra autorizada, la iglesia genuina, para tener una dispensación de reino salvador activo, que sería en este caso el evangelio de la gracia. Terminaría al arrebatamiento, para que entonces el reino de Dios nuevamente entre en visión y se predique el reino hasta lo último en la tierra como testimonio. Y sorprendentemente que ya se levanta un templo judío, como que ya se va la novia y se levanta un templo judío, ya se fue el evangelio de la gracia para que venga ahora el evangelio del reino. Sin embargo, seguirá habiendo una extensión de evangelio de gracia en los que no fueron arrebatados, porque ellos no serán los dejados establecidos como evangelio de reino, sino aún como extensión del evangelio de la gracia, porque creyeron, pero fueron dejados. Entonces, dentro del reino de Dios al final va a haber una extensión aún del evangelio de la gracia en los que lo tomaron en este tiempo. ¿Por qué hago esta pregunta, aportación? Para decir que qué importante es como ministros entender los tiempos del reino, porque yo creo que se ha perdido los tiempos del reino, el norte de los tiempos del reino, y ubicarnos como iglesia. Yo diría, lo pongo sobre la mesa, la iglesia es la única
que tiene hoy el reino depositado como evangelio de gracia. Se va la novia arrebatada y entonces la iglesia se queda con una extensión de reino de gracia, mientras el reino de Dios está siguiendo su curso en la tribulación. Entonces mi pregunta sería que ampliáramos un poco al respecto de la extensión del reino de la gracia después del arrebatamiento, y si al momento del arrebatamiento estamos terminando esa etapa de evangelio de gracia al mundo, para que venga el reino de Dios al mundo con extensión a los que se quedaron. Eso es lo que... Bueno, difiero un poquito de tu punto y lo voy a exponer lo que yo pienso. Yo considero que en el arrebatamiento se termina la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es una forma de salvar. Ya, la gracia es una forma, dice, sálvese por esto, pero coincido en el hecho de que, y creo que todos coincidimos en eso, de que no todos van a dar todos los salvos van a dar la medida acá. O sea, hablamos de un grupo que es levantado como dignos del arrebatamiento, pero también hablamos usando la jerga, ¿no? Usando la jerga que usamos nosotros, cristianos que no dieron la medida, entran al otro procedimiento de salvación. Yo no lo veo tanto como que la gracia entra dentro del reino, porque algo que yo no logro ver no sé si lo mencioné, no logro ver, es que exista un traslape de reino y gracia. No lo hay, sino que termina uno y principia el otro. Por ejemplo, para mí la gracia es el periodo del Cristo que sufre, porque ahorita Cristo todavía no está reinando, pero dentro de este periodo, cuando se abra una vez más la operación reino, entonces Él ya reina, pero la forma de gobernar es distinta. ¿En qué me baso para decirlo? Usamos como semblanza el reino milenial, y el que peque, dice, ahí no hay gracia. El que peque inmediatamente muere. Entonces, no sé si yo te entendí correctamente o quizá yo no te entendí correctamente, pero yo no veo una gracia que entre al reino, sino que los que no dieron la medida acá son salvos, pero pasan al procedimiento de salvación allá. Un ejemplo, los que tienen que lavar sus vestiduras. Eso suena otra vez al ritual que se hacía en el primer pacto, lo que dice Hebreos, ¿verdad? Diversas abluciones, o sea, los lavamientos eran muchos, no era un solo lavamiento como tenemos nosotros, un solo bautismo. Entonces, yo veo un poquito complicado, no sé si alguien tendrá un poco más de luz al respecto, de los hermanos pastores, por supuesto me refiero, que haya como ese traslape de gracia que entra al reino. Yo creo que la gracia en el arrebatamiento se cierra, así como se abrió, ahí se cierra. Que hay salvos que van a lavar sus vestiduras del otro lado, eso definitivamente lo creo con todo mi corazón, porque hay salvación en ellos. Pero usando tal vez parte del ejemplo de lo que enseñaba, si no fueron hallados en paz, si no fueron hallados limpios de sus manchas, ni limpios de sus corrupciones, obviamente no calificaron para ese galardón que al final viene a ser. Pero no sé si yo te interpreté correcto la pregunta o no te la interpreté correctamente. En el momento del arrebatamiento termina la gracia. O sea, el evangelio de la gracia lo pondríamos de la resurrección, porque aún antes de la resurrección el Hijo se sujetó a ley, murió en ley. Sí. Entonces, de la resurrección al arrebatamiento, totalmente se acabó la gracia. Pero ahora la pregunta era, estos dejados, ¿los metemos en una extensión de reino de gracia? ¿Los sujetamos los sujetamos al evangelio del reino? Y por la exposición que estabas hablando, de sujetarlos al evangelio del reino. Yo creo que entran al otro proceso, porque al final esto es una escogencia. Tal vez para ilustrar un poquito de en qué me baso para lo que te digo. Hermano, la Biblia dice hoy en día esto. Yo creo que todos tenemos noticias que hay cristianos que hoy en día se están circuncidando para mejorar su salvación.
¿qué es lo que enseña la Biblia o qué enseña el apóstol Pablo? Dijo, bueno, si fuiste alcanzado en la gracia, quédate ahí, no te circuncides, porque si te circuncidas, te cambiaste de pacto y estás obligado a obedecer todo esto. O sea, porque se cambió de carril, o sea, el que cambia de pacto está obligado. El Señor en ese sentido nos respeta y dice, bueno, decides irte por la otra ruta, pero vas a tener que cumplir con todo lo que conlleva la otra ruta. Por eso es que yo veo que los que se queden entran al otro procedimiento, pero obviamente hay que ver un poquito más esas fronteras de transición que son tan complicadas, ¿verdad? Los mismos hechos son complicados porque se está dando las dos operaciones y hay que ser uno muy cuidadoso cómo pasa el trazo para lo que se para. Pero en eso me baso para lo que yo te decía. Yo veo que cambiaron la gracia, no aprovecharon la gracia para llegar a donde tenían que llegar, entran al otro procedimiento, ya, a ley. ¿Por qué? Recordemos que la semana 70, que arrancaría acá, yo creo que coincidimos en ese punto, fue diseñada para limpiar Israel y a las naciones. Los que no aprovechamos, voy a hablar incluyentemente para no sonar pretencioso, los que no aprovechamos la gracia y nos quedásemos para ahí, no podemos decir, a esos no van a sentir el granizo de fuego que les cae, se va a sentir. No van a sentir la persecución o las bestias, las pestes, se va a sufrir. ¿Por qué? Porque no se dio la medida dentro de esto. Así es como yo lo veo, pero obviamente habrá quizá algún otro hermano que tenga un poco más de luz en el punto. Tenemos dos hermanos, Rigo Espino acá, no sé quién había levantado la mano primero. Era por lo mismo. Otra pregunta. Si es de la misma línea, hermanos, para ganar el tiempo. Yo solamente hablando o aportando, hermano Alex, sobre el cambio de sacerdocio, quiero leer unos versículos. Amén, hermano. Y yo lo veo en el Jordán, cuando Juan le pasa la estafeta a Cristo. Dice, llegó Jesús de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Respondiendo Jesús les dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Entonces, justicia o organismo de justicia va con ley. Viene y eso estaba determinado por el Padre, porque Juan el Bautista, su padre era levita, y Jesús de la tribu de Judá, pero no era Judá, sino era Melquisedec, sacerdocio eterno. Entonces ahí se ve, y cuando al sacerdote lo iban a investir con vestiduras sacerdotales, lo bañaban. Así es. Entonces es el baño de humildad, yo le llamo eso, pues el baño de humildad de Cristo. Bonito ángulo. Llega él a ser ungido y ahí es el cambio de sacerdocio, y ahí empieza la frontera, el cambio a la gracia. Interesante detalle, hermano Néstor, gracias, interesante detalle. Vamos con hermano Espino, que nos va a sacar de toda duda. Bueno, yo lo que quisiera es tal vez mencionar, de acuerdo al tema que tú tienes, que primero yo creo que es bastante amplio, Demasiado. tiene muchos ángulos que poder ver, y algunas veces se nos entrecruzan, y como decías tú, esas líneas que a veces no logramos ver. Pero yo estaba pensando en algo, y es que tenemos que partir en algún momento de que el reino de Dios ha sido siempre. Es uno. Y es siempre, y es uno. Bueno, y algo que creo yo que tenemos que ver es que el reino de Dios es gobierno de Dios, es el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios está regido ahí sí que por un sistema legal. Y dentro del sistema legal vamos a encontrar nosotros los pactos. Y creo yo que a veces nos confunde a nosotros los pactos porque los mezclamos. Y tratemos de pensar, oyéndote a ti, es que la iglesia es un organismo que está bajo un nuevo pacto.
Y cuando hablamos bajo un nuevo pacto, hablamos bajo una nueva dispensación, estamos hablando bajo un sistema jurídico aplicado a ella. Pensaba en el caso de Colosenses, cuando Colosenses se está refiriendo a los cristianos, voy a decir dentro de lo que es iglesia, donde dice que el Señor canceló el acta de decretos que pesaba contra nosotros. Todo eso es un sistema legal, ¿ya? Para introducirnos dentro de lo que es la gracia. Y dentro de lo que es la gracia, podríamos pensar de que todo el sistema legal mosaico que se traía no aplica a la iglesia, porque ese es del antiguo pacto. Y aunque el antiguo pacto es parte del reino, es un pacto pero en otra dispensación con otro pueblo. Entonces ahí es donde creo yo que tenemos que buscar ser un poquito más minuciosos en buscarlo, ¿verdad? Para que no se nos confunda, porque no solo podemos caer en el aspecto legal, condenatorio, que nos sacaría de la gracia, sino que también se echan mano de cosas que no aplican a la iglesia dentro del reino de Dios, por el tiempo, en el que está. Me parece muy interesante la forma como lo trazaste. Creo que nos da la pauta para que nosotros podamos escudriñarlo más y sacar y extractar ahí, porque la verdad es que a veces podemos estar haciendo nosotros una mezcla entre los dos pactos. Así es, y de hecho pasa. Por eso decía, como justificación de la parte del tema que yo escogí para exponer, tratar de identificar lo legítimo que puede ser o no ser una doctrina, pero con base en qué, ¿verdad? Porque podemos pasarnos, como tú dices tú, en el antiguo pacto y empezar a hacer una mezcla de cosas que a la larga el resultado es en que las ovejas que nos oyen no tengan las herramientas necesarias, o que usen herramientas confiando en que eso les va a funcionar, y cuando resulta que sean descalificados, a nosotros nos van a mirar, ¿verdad? A nosotros, porque somos los responsables. Gracias, hermano Rigo. Creo que una última, estamos ya sobre el tiempo acá con el hermano Domingo, y ahí vamos a terminar, hermanos, por razón de tiempo. Gloria a Dios, hermano, por este tema, porque he estado impactado, porque aquí estamos viendo mucha literatura, hablando del conocimiento, pero ya a la práctica, todo eso que se está enseñando ahorita ya se está viviendo dentro de las iglesias. Así es. Entonces me ha impactado porque yo no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero sí soy testigo de mucho de ese movimiento del reino que está matando cientos de almas. Y dice aquí en Gálatas 5:16 en adelante, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces me llama la atención porque aquí enumera todos los frutos de la carne, y dice algo aquí bien interesante. Dice: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Dos cositas: borracheras, y ahí dice un montón de cosas, pero esas dos me llaman la atención, que están enseñando ahorita en una misión, por decirlo así, que todo el pecado, lo que es adulterio, borrachera, etcétera, va al cuerpo, y el cuerpo no condena al espíritu, porque el cuerpo se va al polvo. Y entonces, como es restaurado nuevo, entonces todas las personas, como la salvación no se pierde, entonces se puede hacer toda clase de pecado, y que al final Dios va a levantar, porque el que creyó, el espíritu es salvo, entonces lo va a levantar ya restaurado, y todo el pecado se queda en el polvo. Esa es una herejía. Así es. Pero hay cientos y cientos de gentes que están usando mucho de lo del reino, y aquí lo dice, ya la palabra está señalando que hay un grupo,
y lamentablemente muchos de los que estamos aquí hemos salido de ese tipo de doctrina. Y yo le agradezco al Señor que me siento como que estoy en las sendas antiguas, hermano. Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Un detalle tal vez, solo para terminar de cerrar los pensamientos que se expusieron al final. Cuando alguien empieza a caminar en esta doctrina, lo primero que hace es desacreditar esta. Dice, no, eso no es, así no es, y hasta los ministerios, ¿verdad? Una vez me recuerdo una persona discrepando sobre esto, me dijo, ¿y quién es Pablo? Y yo le pregunté, le digo, ¿ya no crees? Le digo, en las cartas que escribió Pablo. Es que ¿qué seguridad tenemos nosotros? Me dijo, que fue Dios el que le habló. Yo paré la discusión, dije, este ya está ciego, ya no se puede más con él. Amén. Hermanos, damos gracias al Señor por el tiempo que nos ha permitido. Quiero dar, aunque va a haber una bienvenida oficial de parte de la directiva de CIME, como pastor anfitrión.